A ver, miércoles 17 de abril, hoy, día de la fundación del distrito de Changuinola. Bueno, ese distrito y esa provincia, yo creo que una de los lugares más hermosos del país y una de las ciudades más olvidadas de nuestro país, desgraciadamente. Ojalá todo el progreso que uno ve en Isla Colón se extendiera a toda la provincia bocatoreña. Y un lugar que está predestinado para ser, bueno, yo creo que el lugar más bonito que la Ribera Maya y que muchos sitios que hoy son unos emporios turísticos en el Caribe. Pero ahí vamos. Yo creo que vendrán mejores días para este distrito. ¿Te vio ese chiste? Dice que Benicio Robinson tiene tantas cosas en Bocas del Toro que si el actor no se hubiera llamado Benicio del Toro, ese es el nombre que hubieran puesto a la provincia. En fin. Así que a los bocatoreños, sobre todo a los habitantes del distrito de Changuinola, feliz aniversario. Bueno, hoy es el día también mundial del vino Malbec, esta uva híbrida que ha producido este vino que se ha puesto de moda, sobre todo en este milenio. Así que a los que nos gusta todo el tipo de uva, la verdad es que pues en el vino está la verdad, decían los romanos, in vinus veritas. Así que yo creo que hoy es buen día para recordar y después homenajear a antes que entre la ley seca de lo que va a ser pues, y el retiro en esta Semana Santa. Recuerden que una cosa es convertir la sangre en vino, así que no a través del vino termine hecho sangre. Ojo. Hoy también es el Día Internacional de las Luchas Campesinas. Yo creo que ningún lugar como América Latina para recordar este día. Y ningún lugar, sobre todo, acaba de salir a los que les interesa, pues un libro de Eric Hobsbawm, hablando, se llama Viva la Revolución, que son sus artículos sobre todos los movimientos sociales en América Latina, país por país. Y si tienen un hilo conductor, es que todos han reivindicado la propiedad de tierras en América Latina y todos han tenido esa mecha como encendida, como punto de explosión. Vamos a 1895, porque muy poca gente recuerda esta guerra y sobre todo este tratado, el Tratado de Chimonesik. ¿Qué ocurrió con esta guerra? China y Japón fueron a la guerra. Ustedes se preguntan por qué pues, Taiwán tiene ese grado de independencia con China. ¿Por qué Taiwán siempre tuvo ese movimiento y nosotros que fuimos pues, muy aliados de Taiwán hasta hace un par de años siempre, pues, ¿por qué Taiwán tenía ese signo de identidad distinto a la China continental? Bueno, porque después de esa guerra de 1895 que pierde China, ellos le ceden a Japón la isla de Formosa, la península de Corea y algunos territorios dentro de la China continental. Japón tuvo posesión de Formosa hasta la Segunda Guerra Mundial. Es decir, fueron 50 años donde se creó, pues imagínense, 3 generaciones pensando muy distinto a sus hermanos del otro lado del estrecho. Y ese signo de identidad distinta es lo que ha hecho que Taiwán crea, o por lo menos pues, se considere un territorio no tan cercano a la China continental como desde la Tierra o desde el continente insisten en hacernos creer. Bueno, también se perdió la península coreana. Por eso, en la mayor parte de los mapas que había durante la guerra de Corea, los sitios estaban escritos en japonés y tenían nombres japoneses. Y fueron los que usaron los americanos, por ejemplo, cuando llegaron hasta el río Yalu. Bueno, porque Japón también tuvo una dominación pues, colonial sobre Corea hasta la Segunda Guerra Mundial, por cierto, cuando se divide pues, la Corea en dos debido a la participación del ejército soviético que le declaró guerra a Japón 15 días antes de su rendición. Otra cosa interesante de esto es que, y para los que les guste pues, un poco de este tipo de historia, hay una película coreana llamada My Way, es la película con las escenas de guerra más impresionantes que yo he visto. Y trata mucho sobre cómo estaban los japoneses asentados en Corea y sobre todo cómo las tropas coreanas y la historia de un hombre que es real, que empieza la guerra peleando por el ejército japonés, lo toman prisionero los rusos en esa escaramuza de 1939, termina pues, capturado en Stalingrado,
y lo reinventan y lo mandan a la Wehrmacht, a Normandía. Cuando los americanos desembarcan y se encuentran con este hombre asiático vestido con el uniforme alemán, se espantan. Dicen, ¿usted qué hace aquí? Dicen, bueno, y el tipo echa la historia, terminó viviendo en los Estados Unidos, por cierto. Dijo, yo voy a ir a un país donde la guerra nunca llegue, y se fue para allá. Vamos a 1949, porque en la llamada ruta de las ratas, pues, no, esto no, antes de eso, pues, Joseph Mengele, el doctor del ángel de la muerte, el hombre que experimentó sobre todo con enanos y gemelos, eran su especialidad, pues, él se escapa a través de Italia. Vamos a 1949 porque esta foto sí tiene que ver con esto, y es que un día como hoy, pues, nuestros vecinos de enfrente, hoy cumplen 70 años, la clínica Hospital San Fernando, pues, inaugurada por don Jaime de la Guardia. Pues hacer una clínica en la sabana de esos entonces era como si yo hiciera, o como si se inaugurara un hospital más allá de Chepo, bueno, entre Chepo y Pacora. Imagínense en ese descampado que hay por ahí, imagínense que yo hiciera una clínica. Bueno, así era hacer ese hospital cuando la ciudad apenas llegaba hasta la parte principal, hasta el casino, allí donde empieza Caledonia, y de ahí hasta allá, bueno, hasta Pueblo Nuevo era ir casi de día de campo. Estos eran lugares de fincas. Y Pueblo Nuevo, que era un pueblo realmente, una ciudad, bueno, un pequeño pueblo, pero que estaba lejano del resto de la urbe. La sabana. Ajá, así que, pues, esto era, pues, un día de campo. Bueno, don Jimmy de la Guardia dijo, el doctor Jaime de la Guardia dijo, voy a hacer eso, y ahí lo hizo. Y ahí está, uno de los hospitales más importantes de nuestro país. Vamos a 1961, porque ¿se acuerdan cuando hemos dicho eso de que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones? Bueno, un día como hoy, John F. Kennedy, ¿qué pasa? Pues recibe pues, esta instrucción, señor, el presidente Eisenhower autorizó que 1.400 pues, mercenarios, para decirlo de alguna forma, porque era un montón de gente que las entrenaron así por así en Guatemala, bueno, los tiran a este lugar. Los americanos la conocen como Bahía de Cochinos. En Cuba se conoce como Playa Girón. Bueno, este desembarco se da. Kennedy no autoriza el apoyo aéreo y Cuba lo considera una de sus más importantes victorias. Por cierto, que la idea de Kennedy, o por lo menos de Eisenhower, era entrenar a esa gente aquí. Y pues alguien entró en razón. Ernesto de la Guardia dijo, usted use sus hombres allá lejos. No te olviden de que ya a Ernesto de la Guardia le tocó bailar con la más fea y recibir no solamente una, sino una invasión cubana y otra guerrilla en el Tute. Así que eso ayuda a que esta gente se vaya a entrenar a Guatemala, donde estaba pues Castillo Armas, uno de esos perros fieles a Washington, que termina mal, por cierto. Pero lo cierto es que Kennedy tiene que aceptar pues esta gran derrota y posteriormente estos 1.400 cubanos, la brigada pues 1961, termina pues, siendo intercambiada por medicinas y tractores. Sobre ellos hay un monumento en el centro de la calle 8, donde los cubanos pues, en el exilio siempre salen a celebrar, y sobre todo la muerte de Castro fue casi un carnaval en ese lugar. Vamos a 1969, hablando de la CIA. Este joven que ven aquí, bueno, ese joven de 1968, se llama Sirhan Sirhan, un hombre nacido en Jerusalén, de padre palestino, madre también siria, y él pues era un hombre que no estaba muy bien de la cabeza, la verdad, porque fue pues adventista, después fue testigo de Jehová, después fue, no me acuerdo qué cosa, una religión de esas ocultistas. La cosa es que este hombre es quien asesina a Robert Kennedy en Los Ángeles. Él dice que estaba bajo una hipnosis. Y bueno, empezaron los teóricos de la conspiración, que fue la CIA, un método que ellos te hipnotizaban para que dijeran lo que tú dijeras. La cosa es que es el hombre que asesina a Robert Kennedy y un día como hoy es condenado a cadena perpetua. Él sigue vivo en una cárcel en California, que por cierto lleva el nombre de la soledad. Y ahí está, Sirhan Sirhan, pues más de la mitad de su vida, desde 1969, cuando tenía 22 años, hasta el día de hoy, pues está preso, cumpliendo cadena perpetua por el asesinato de este hombre, Robert Kennedy, aquellos extraordinarios presidentes que hubieran sido, que nunca fueron. Vamos a 1975, porque
hablando de momentos pues, y de caminos de buenas intenciones que terminan mal. Pues una de las secuelas de la guerra de Vietnam fue esto, pues el derrocamiento del rey de Camboya, ya que aparece un régimen militar de estos cleptócratas, pues que con el apoyo de Estados Unidos durante sobre todo la presidencia de Nixon, y que obviamente estaba más interesado en traficar opio que en otra cosa. Bueno, ¿qué ocurre? Llegan estos iluminados, los Khmeres rojos, con el mando de una de las personas más inefables que ha habido en la historia de la humanidad, llamada Pol Pot. Bueno, un día como hoy, llegan a la capital, en Phnom Penh. Lo primero que hacen es vaciar la capital, decir que los americanos iban a bombardearla y vacían la capital. De ahí entra pues una especie de paroxismo y de régimen de locos, es decir, gente que te condenaba por tener lentes, porque decía que todas las personas que tienen lentes eran intelectuales. Pues, y vacían la ciudad y con ello provocan una hambruna, le cambian el nombre al país, le llaman Kampuchea, y con ello pues provocan una hambruna que termina un genocidio que termina contra la vida de 3 millones de personas. Un tercio de la población camboyana muere durante eso, fuera de exilados, fuera del montón de refugiados que terminaron y de los boat people, la gente que huía de Camboya, se montaba en lo que sea, que flotase. Bueno, a los Khmeres rojos los terminan derrocando el régimen de Vietnam, cuando Vietnam pues toma partido en esa guerra entre China y Rusia. Bueno, ellos toman partido por los rusos. A los camboyanos los apoyaban los chinos. ¿Y qué ocurre? Vietnam entra en su propio Vietnam, es decir, en una guerra impopular, desangrante, que pues demora muchos años en terminar. Pero lo interesante de esto es que hoy Camboya pues trata de resurgir. La verdad es que aquellos que han visitado el país pues tiene ese grado de tristeza, el mismo grado de tristeza que aquellos amigos que he conocido que han ido a Ruanda o que han ido a países que han tenido estos grandes traumas. Tiene todavía el recuerdo muy vivo de estos campos de la muerte. Por cierto, una película pues, que habla sobre este genocidio camboyano, ese de Killing Fields, los campos de la muerte, escrita por un periodista que es de Oliver Stone, el director, exactamente. Así que también para los que quieran recordar una gran tragedia como la que fue esta pérdida de un país, pues, y estos daños colaterales que los imperios siempre dicen, bueno, es que fue un daño colateral, sí, acabaste con un país y la vida de 3 millones de personas, pero un error de algún burócrata en el Pentágono, en el Kremlin.